El conflicto estalló en la escuela a las 8:30 cuando mi ex apareció frente a los maestros y dijo en voz alta paga o desapareces, mientras hablaban de nuestro hijo. Usó la pensión de 450 como control, sonriendo con otros padres mirando. Me deslizó una carta doblada bajo el cuaderno y me pidió que la leyera después. Si la entregaba a la directora quedaba como traidora, si callaba, aceptaba el trato. Cuando abrí el sobre y mi mano tembló al llegar a la línea. Soy madre, tengo 37 años, y hoy casi vomito frente a la sala de profesores cuando mi exmarido me usó como títere delante de todos. Frente a maestras, coordinadoras, incluso otros padres, me miró con esa cara suya, calculadora, y soltó en voz alta, paga o desapareces. Fue a las 8:30, justo cuando estábamos hablando del rendimiento de nuestro hijo en clase. Mi hijo se llama Teo y tiene 8. El motivo de la reunión era una tontería, un cambio de grupo en ciencias naturales porque, según la profe, no se concentraba. Lo de siempre. Pero lo que pasó hoy no tiene nada que ver con eso. Mi ex, David, se apareció sin avisar, con esa sonrisa suya de superioridad y el sobre blanco en la mano. Me lo deslizó por debajo del cuaderno justo cuando yo tomaba nota sobre lo que decía la orientadora. Nadie más lo vio, solo yo. Pero todos oyeron su frase, como un tiro en seco, paga o desapareces. Yo me quedé tiesa. La coordinadora levantó la vista. David sonrió como si fuera una broma interna. La profesora disimuló. Una madre en la esquina hizo una mueca de incomodidad. Está todo bien, dije. Mentí. Ese sobre tenía algo. Se notaba. No era una hoja cualquiera. No lo abrí ahí, claro. Me lo guardé en la carpeta como si fuera una lista de materiales. David se fue como si hubiera cumplido con dejar un encargo. Ni una palabra más. Solo una mirada que me atravesó, esa que usa para recordarme que, aunque estemos divorciados, él sigue creyendo que manda. Yo llevaba el pelo atado, sin maquillaje, las manos frías de tanto apretar el bolígrafo. Tenía la bolsa del pan colgando del brazo porque ni siquiera había pasado por casa. Y él apareció como siempre, camisa planchada, reloj que no puedo pagar, y esa actitud de quien cree que la justicia está de su lado por tener una nómina. Los 450 euros de pensión que pasa por Teo los repite como si fueran un favor. ¿Dónde va todo ese dinero?, me escribió la semana pasada. Como si alimentar, vestir y criar a un niño fuera un gasto abstracto. Pero lo que más me dolió fue que usó ese número, esos 450, como amenaza frente a otros. Como si el futuro de mi hijo dependiera de ese chantaje. Después de la reunión me encerré en el baño de los profes y respiré como si saliera de una apnea. Saqué el sobre. Blanco, doblado en 3, sin remitente, sin nombre. Solo un pliegue hecho con cuidado. Lo abrí con los dedos temblando. Adentro, una carta escrita a mano. Su letra. Directa, sin adornos. Y una frase subrayada en rojo al centro de la hoja. O firmas el acuerdo, o no vuelves a ver a Teo sin un abogado delante. Sentí una náusea como nunca. El suelo del baño se me movía. Me apoyé en la puerta, con las piernas flojas. Seguían otras líneas, pero esa fue la que me quebró. Porque no era una amenaza legal. Era una guerra declarada. Lo siguiente fue aún más sucio. Un párrafo que decía, si le das esta carta a la directora, ya sabes lo que pasa con las visitas. Si haces como que no la recibiste, nos evitamos problemas. Me estaba obligando a decidir. Si denunciaba, quedaba como una traidora, una madre conflictiva. Ya sé cómo funciona ese sistema, te etiquetan rápido. Si callaba, aceptaba. No soy idiota. Algo más había detrás. Esto no era solo por el dinero ni por la custodia. Lo que él quiere no estaba escrito ahí. Pero me faltaban piezas. Si te gustan las historias de herencias, dinero y secretos familiares, dale like a este video y suscríbete al canal ahora mismo. Así YouTube no te ocultará las próximas historias de las que es imposible callar. En la última parte, una línea escrita con tinta más clara, casi invisible, decía:
¿Sabes por qué me fui? No lo hagas público. Ahí fue cuando la mano me tembló de verdad. Porque si eso salía a la luz, sí, se derrumbaba todo. También para mí. También para Theo. Lo peor no fue lo que decía el papel. Fue que en ese momento, desde el otro lado de la puerta, una voz me llamó. ¿Estás bien? Ya empezó la clase de refuerzo de Theo. Era la orientadora. Tuve que guardar la carta como si fuera un recibo. Salí sonriendo como si todo estuviera en orden. Pero sentí que la verdadera reunión recién empezaba. Y nadie más sabía que esa carta era una bomba de tiempo con mi nombre al final. Tengo 37 años, me llamo Ana y soy madre soltera desde hace 4. Mi ex, David, trabaja en una empresa de seguridad privada y cobra más del doble que yo, pero eso nunca fue excusa para que cumpliera con lo justo. Siempre usó el dinero como si fuera una correa, tirando de ella para que corra, soltándola para que me pierda. Yo soy asistente educativa en un colegio pequeño, el mismo donde va Theo. No por enchufe, sino porque me hicieron una entrevista de verdad, con pruebas, preguntas incómodas y todo. Me levanto cada día a las 6:15, preparo desayuno, dejo a Theo vestido, limpio, con su carpeta revisada. Llego al cole antes de las 7:30, organizo material, imprimo planificaciones, acomodo sillas. En el recreo como de pie, respondo mails de madres preocupadas por las tareas y corrijo fichas pegadas con pegamento barato. No me quejo. Amo a mi hijo. Y, dentro de lo que cabe, me gusta mi trabajo. Pero hace meses que todo empezó a torcerse. La primera señal fue una reunión que pidió David con la directora. Se presentó como si viniera a auditar una multinacional. Dijo que quería supervisar el entorno en el que su hijo pasaba tanto tiempo, que tenía derecho como progenitor. Lo atendieron por protocolo. Cuando salió, lo vi de reojo. Me ignoró. A los 2 días, recibí un correo formal preguntando por qué no le había notificado ciertos cambios de horarios de Theo. Lo firmaba él. Como si yo fuera una desconocida. Desde entonces empezó una especie de persecución silenciosa. Cada mes, un reclamo distinto. Que el pantalón de Theo tenía una mancha, que llegaba muy cansado, que los deberes estaban mal hechos. Siempre con tono pasivo-agresivo, siempre desde un supuesto interés paternal. Pero lo que hacía era claro, desgastarme. Yo vivía en un departamento de alquiler con 2 ambientes. La cocina daba a un patio interior donde colgaba la ropa al sol. Theo dormía en una cama nido con muñecos de tela que le cosí cuando no podíamos pagar juguetes nuevos. Tenía un portátil viejo que me regalaron en el cole y que usaba también para hacer las planillas. Cada tanto, me caía un mensaje de David tipo, ¿tienes todo cubierto este mes o vuelvo a pedir control parental? Era así. Como si su dinero fuera un látigo. Cuando le pedí ayuda para los libros de inicio de curso, me dijo que su parte ya estaba en la pensión. 450 euros. Lo dice como si fueran 450.000. No entiende, o no quiere entender, que eso apenas cubre el alquiler. Que haya excursiones, meriendas, material extra, y un niño que está creciendo y se pone la ropa de segunda mano en menos de un mes. La gota que empezó a llenar el vaso fue cuando Theo me dijo, una noche antes de dormir. Papá dice que si no te portas bien, me lleva a vivir con él. Me lo dijo sin maldad. Repitiendo. Pero me dolió como una estaca. ¿Y tú quieres vivir con papá? Pregunté, sin dramatismo. No. Ahí no hay dibujos. Solo grita. Ahí supe que algo estaba pasando de verdad. A los pocos días, la orientadora me pidió una reunión. Me dijo que David había sugerido evaluar el entorno familiar de Theo. Que había presentado un escrito, sí, un escrito, manifestando preocupación por la estabilidad emocional del menor. Me lo leyeron como si fuera una denuncia. Usaba palabras como contexto precario, presunta manipulación afectiva, riesgo de alienación parental. Palabras que él no usaría nunca. Claramente lo había escrito alguien más. Y ahí entendí que esto era más que un berrinche de ex. Era una estrategia.
A partir de entonces, vivía con miedo. Miedo a que cualquier rabieta de Teo fuera usada en mi contra. A que si llegaba tarde por un embotellamiento, alguien anotara algo. Miedo a que el director del colegio, mi jefe, pensara que yo era una carga. Empecé a guardar cada ticket de compra, cada recibo, cada conversación por chat. Lo documentaba todo, por si algún día me tocaba defenderme en una sala. No dormía bien. Soñaba con tribunales. Me despertaba sudando con frases sueltas, retirar la custodia, evaluación psicológica, nivel socioeconómico bajo. Un jueves cualquiera, encontré a David esperándome fuera del colegio. No para hablar. Solo para estar. Me miró sin saludar. Yo apreté la mochila de Teo como si fuera un escudo. Y él, sin vergüenza, se puso a hablar con otra madre de la clase. Como si quisiera sembrar dudas. Lo peor fue que funcionó. Empezaron a mirarme distinto. Una maestra comentó que Teo a veces estaba sensible. Otra dijo que había preguntado si los padres podían cambiar de escuela. Cosas pequeñas, pero que en conjunto pesan. Entonces llegó la reunión de ciencias naturales. Esa que parecía inofensiva. Donde hablaríamos del cambio de grupo, de su rendimiento. Y ahí, como si supiera que yo estaría vulnerable, David apareció con su sobre, con su frase teatral, con su amenaza disfrazada de reclamo económico. Paga o desapareces. Y ahora todo tenía sentido. La carta. El chantaje. Las miradas. Las frases legales. La última línea escrita en tinta más clara. Esa advertencia personal que me congeló la sangre. Yo sé por qué se fue. Pero si ese secreto salía a la luz, no solo él se iba a hundir. También yo. También Teo. Y eso es lo que él está usando como arma. 2 días después de la reunión, el mundo se me partió en dos, y no por un grito, sino por un papel. Ese viernes por la tarde, al salir del colegio con Teo de la mano, me llegó un correo de mi jefa directa. Corto, frío. Necesito que vengas el lunes a las 8 para hablar en privado. Tema delicado. No ponía más. Yo sentí que me tragaba un hielo entero. Ese fin de semana, David no vino a buscar a Teo como le tocaba. Mandó un mensaje a último minuto, no puedo este finde. Trabajo. Sin más. Teo se quedó triste. No dijo nada, pero se fue directo a su habitación y cerró la puerta. Yo me senté en la cocina con el móvil en la mano y el corazón acelerado. Ese mismo sábado, por la noche, llegó un burofax a casa. Lo dejó un mensajero que ni me miró. El sobre decía mi nombre completo en letras negras, sin acento. Lo abrí en la cocina. Era una solicitud formal de modificación del régimen de custodia. Firmada por un abogado. El abogado de David. En el documento se me acusaba de obstaculizar la relación paterno-filial, de manipular emocionalmente a mi hijo, de generar ambientes tensos en la escuela y de exponer al menor a inestabilidad económica constante. Acompañaban el escrito con una supuesta declaración de la madre de un compañero, diciendo que yo lloraba en horario escolar, y otra de una profesora mencionando que Teo había dicho que su mamá estaba triste todo el tiempo. Me temblaban las manos. Habían ido por la vía legal. Y lo habían hecho usando mis emociones como prueba. Lo que más me destrozó fue ver que uno de los documentos anexos era la carta que David me había deslizado en la reunión. Él mismo la había entregado. Pero modificada. Faltaba la línea más importante, la escrita en tinta clara. Esa que decía, ¿sabes por qué me fui? No lo hagas público. Me la habían quitado. La original. Y ahora la usaban como si fuera una prueba de que yo era inestable. Me senté en el suelo. No lloré. Me quedé mirando el azulejo agrietado de la cocina. Sentía como si un tren me hubiera pasado por encima. Me repetía, no puede estar pasando. No puede estar pasando. Pero sí. Esa noche no dormí. Preparé una carpeta con todo lo que tenía. Chats, correos, mensajes de voz, fotos. Todo lo que pudiera demostrar que yo no era una madre negligente.
Que él usaba la pensión como un arma. Que ese sobre había sido un chantaje. El lunes llegué a las 7:50 al colegio. La directora me esperaba en su despacho. La orientadora también. Las dos sentadas. El ambiente era tenso, medido. Me ofrecieron agua. Ana, dijo la directora con voz suave, nos ha llegado una notificación judicial. No podemos ignorarla. Yo asentí. Queremos que sepas que estamos del lado de Teo, añadió la orientadora, pero esto se está poniendo complicado. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Se ha pedido un informe del entorno escolar. Y nos exigen una evaluación de la estabilidad emocional del menor. ¿Una evaluación? ¿Psiquiatras? Test. Psicopedagogía, en principio. Pero si el juez lo considera necesario. Esto es una locura. Él está bien. Teo está bien. Ana, interrumpió la directora, sin levantar la voz, no estamos diciendo lo contrario. Pero están pidiendo informes. Y como empleada del centro, estás en una posición difícil. Ahí entendí. Me estaban diciendo que mi trabajo estaba en juego. Que si no me cuidaba, me podían correr. Saqué mi carpeta. La puse sobre la mesa. Aquí hay mensajes donde él se niega a pagar cosas básicas. Amenazas, manipulaciones. Esta carta es la prueba. ¿Tienes la original? Preguntó la directora. No. Me la quitó. Pero esa no es la versión original. Faltan cosas. Sin pruebas, Ana, no podemos usar eso, dijo la orientadora. Me levanté de golpe. La silla rechinó. ¿Y todo lo que hice por este colegio? Los turnos extra, los recreos que cubrí sin cobrar, las clases que preparé con mi hijo al lado. ¿Eso no vale? La directora me miró con lástima. Aquí no estamos juzgándote. Solo seguimos los protocolos. Esa palabra me cayó como piedra, protocolos. David sabía lo que hacía. Me había acorralado en mi trabajo, en mi rol de madre, en mi reputación. Todo a la vez. Salí del despacho sin mirar atrás. Crucé el patio con la vista borrosa. A lo lejos, vi a Teo en fila, esperando entrar. Me sonrió y me saludó con la mano. Yo no pude. Me di la vuelta. En ese momento entendí que ya no podía protegerlo desde adentro. Iban a arrancarme la voz, el trabajo y a él. Y no iba a dejar que eso pasara. Aunque para eso tuviera que contar el secreto que él tanto temía que saliera a la luz. Durante las siguientes semanas, todo cambió. No en un estallido, sino como cuando el agua se filtra por una grieta. Silencioso, constante, peligroso. Me pusieron en licencia preventiva, una forma elegante de apartarme del colegio sin decir que me estaban echando. Mientras se resuelve el tema judicial, dijeron. Una compañera tomó mi clase, otra se quedó con mis horas administrativas. Pasé de trabajar con niños a quedarme en casa esperando mails con términos como evaluación del contexto materno. Tuve que decirle a Teo que era por una gripe larga. Él me miró raro. Sabía que le mentía. Los niños no son tontos. La renta ya venía justa, pero con ese golpe, las cuentas empezaron a bailar sobre el borde del abismo. Cancelé el wifi. Vendí el microondas. Volví a lavar a mano. Volví a los sobres con monedas separadas por días. La primera vez que abrí la nevera y vi solo un yogur y medio paquete de arroz, me senté en el suelo y respiré. No quería llorar delante de Teo. David, mientras tanto, enviaba mensajes a su estilo, ¿ves lo que pasa cuando no cooperas? Aún puedes firmar un acuerdo. No me obligues a más. La peor parte era que no me llamaba. No venía. No discutía en persona. Se escondía detrás de abogados, pantallas, intermediarios. Yo me quedaba sola con el eco. Y con la carta. La única copia que tenía era una foto en el móvil. Pero la frase clave, la que lo hundía, apenas se veía. Había que saber que estaba ahí para buscarla. Un sábado, Teo volvió de pasar la tarde con su padre y llegó callado. ¿Te pasa algo?
¿Amor? Le pregunté mientras colgaba su abrigo. Papá dijo que me voy a mudar con él. Me congelé. ¿Tú quieres eso? Negó con la cabeza. Pero dijo que los jueces deciden. Que tú ya no tienes trabajo y que es mejor así. Me tragué la angustia. Me agaché y lo abracé fuerte. Los jueces escuchan a los niños. Tú puedes decir lo que sientes. Asintió, pero sus ojos tenían miedo. Esa noche no dormí. Me levanté a las 3 de la mañana y me puse a revisar cajas. Fotos, papeles viejos, facturas, todo. Buscaba algo. No sabía qué. Algo que sirviera, algo que rompiera este juego sucio. Y lo encontré. Al fondo de una carpeta azul, en una bolsa cerrada con clip, estaba el informe médico de David. Aquel de hace 5 años. El que trató de enterrar. Lo leí con las manos heladas. Era claro, directo. Diagnosticaba una conducta de control compulsivo, impulsos agresivos y tratamiento incompleto. Lo firmaba un psiquiatra privado, de cuando aún vivíamos juntos, y él accedió a una consulta después de gritarle a Teo por derramar agua en la mesa. Ese informe no había sido usado nunca en el juicio. Yo, por miedo, lo había guardado. Pero ahora, era mi única tabla de salvación. El lunes siguiente, fui directo al juzgado de familia. Pedí cita con asistencia legal gratuita. La abogada era joven, hablaba rápido, pero escuchaba. Le mostré todo, la carta, el informe, los mensajes, los pantallazos. ¿Por qué no usaste esto antes? Preguntó. Porque me daba miedo lo que él podía hacer si se enteraba. Asintió, sin juicio. Ahora es diferente. Él ha abierto la vía legal. Tú solo vas a defenderte. Y si esto es cierto, dijo levantando el informe, no puede tener la custodia exclusiva. Ni siquiera compartida sin condiciones. Ese día sentí por primera vez que no estaba sola. Salí de ahí con una carpeta bajo el brazo y un peso menos en la espalda. Pasé por el cole de Teo, aunque ya no podía entrar. Me quedé del otro lado de la reja, viéndolo correr en el patio. La directora me vio desde lejos. Se acercó, se paró del otro lado. ¿Todo bien? Preguntó. Ahora sí, dije. Me miró distinto. No como una carga, sino como alguien que vuelve a ponerse de pie. Esa tarde escribí una carta para Teo. No para dársela ahora, sino para cuando sea mayor. Le conté todo. Sin dramas. Con la verdad. Porque lo único que tenía claro era esto: nunca iba a permitir que alguien usara el miedo como argumento para quitarle a su madre. Ni siquiera a su propio padre. Y menos cuando él sabía que yo también tenía un secreto que podía hacerlo caer. Porque ahora, por primera vez, estaba dispuesta a usarlo. 2 meses después, estábamos los 3 sentados en una sala pequeña del juzgado de familia. David, su abogado, la psicóloga del juzgado y yo, con la abogada de defensa pública a mi lado. Y frente a nosotros, Teo, con los pies colgando de una silla demasiado alta, jugando con una pulsera de gomitas que él mismo había hecho. Esa sala olía a papeles viejos y a perfume barato. Era como si todo en ese lugar intentara cubrir el miedo con normalidad. El juez había solicitado una mediación familiar antes de dictar sentencia. El informe de la psicopedagoga ya estaba sobre la mesa, junto con los documentos que yo había entregado, el historial médico de David, los mensajes manipuladores, la foto de la carta con la frase final apenas visible. Pero ahí estaba. ¿Sabes por qué me fui? No lo hagas público. Mi abogada explicó que esa frase, junto al informe psiquiátrico firmado 5 años atrás, demostraba no solo manipulación, sino miedo. Y que ese miedo, aunque yo lo había callado por años, era el centro del caso. David no habló. No podía. Su abogado intentó desviar todo hacia la estabilidad económica y el entorno más adecuado para el menor. Pero la psicóloga fue tajante. El menor no quiere cambiar de hogar. Y ha manifestado ansiedad cuando anticipa vivir con el progenitor paterno. Lo dijo así. Frío, profesional.
pero para mí fue como una palmada en la espalda después de un naufragio. Entonces el juez pidió que David y yo saliéramos. Querían hablar con Theo a solas, con la psicóloga presente. En el pasillo, David por fin habló. No pensé que fueras capaz. ¿De qué? Le dije. De usar eso. De mostrarlo del informe. Lo miré. Quise decirle tantas cosas, pero solo respondí. Theo merece la verdad. No el miedo. Guardó silencio. No era rabia. Era vergüenza. La cara de alguien que se dio cuenta de que ya no tenía el control. 20 minutos después, nos hicieron pasar. El juez habló sin rodeos. La custodia sigue siendo compartida, pero con régimen fijo. El menor permanecerá en el hogar materno y las visitas paternas serán supervisadas, por ahora. Luego giró el papel, firmó y añadió. Además, se investigará la alteración de documentos presentados por la parte demandante. David no levantó la vista. Su abogado guardó los papeles sin hablar. Yo solo respiré. Por primera vez en meses, sentí que el aire no dolía. Después de la audiencia, volví al colegio con Theo. Le habían dado el resto del día libre. Caminamos hasta la panadería de la esquina. ¿Puedo elegir yo? Me preguntó. Claro, le dije. Eligió una napolitana de chocolate. Le salía un poco del relleno por el costado. ¿Ya se terminó lo del juez? Sí. ¿Y ahora? Ahora estamos tranquilos, le dije. Y fue verdad. Los días siguientes fueron raros. Como si todo estuviera igual, pero nada lo estuviera. Volví al colegio. Me devolvieron mis clases, mis horas. La directora me abrazó. La orientadora me dijo bajito, gracias por aguantar. No todas pueden. Me puse al día como pude. Theo volvió a sonreír más seguido. Dormía mejor. Ya no se despertaba preguntando si iba a tener que mudarse. Una tarde, mientras ordenaba el placard, encontré la carpeta azul. La del informe. La abrí por última vez. Volví a leer la frase, impulsividad, comportamiento controlador, abandono del tratamiento sin alta médica. Podría haber usado eso desde el primer juicio, hace años. Podría haberlo usado como venganza, como defensa, como arma. No lo hice. Esperé. Aguanté. Hasta que entendí que no era por mí. Era por Theo. Guardé la carpeta, la cerré con cinta y la puse en lo alto del armario. Ya no era un secreto. Ya no me controlaba. Un sábado a la mañana, Theo se acercó con un cuaderno. ¿Me ayudas con esto? Es para escribir cosas importantes. ¿Cómo qué? Pregunté. Como lo que uno no quiere olvidar nunca. Tomé el lápiz. Dibujé una pequeña llave. Esto. No te olvides nunca de esto, le dije. ¿Una llave? ¿De qué? De todo lo que no te pueden quitar. Y sonrió. Esa noche dormimos los dos abrazados en el sofá, viendo una peli tonta. Y por primera vez, sentí que el peligro ya no estaba respirando en mi nuca. Estaba afuera. Y yo ya sabía cerrar la puerta. Suscríbete al canal para más historias reales sobre familias, herencias y secretos.